¿Qué pasa, mis macizos del YouTube? Sean muy bienvenidos a este nuevo video. Ahora, como están viendo aquí en su pantalla, traigo el Pro Gol Revancha. Es el concurso ya 2054, mis macizos. Por ahí se llevará a la venta del lunes 21 al viernes 25 de diciembre de este año en curso 2020, ya por terminarse este año, mis macizos. Por ahí los juegos se disputarán del sábado 26 al lunes 28 de diciembre del presente año. Bien, quédense hasta el final de este video, mis macizos, para que escuchen estos buenos pronósticos de su amigo el macizo del YouTube. Sean muy bienvenidos y arrancamos. Bien, mis macizotes, pues a lo que venimos. En el primer casillero se enfrenta el Leicester City versus Manchester United. Esto es en Inglaterra, en la Premier League, ya es la jornada número 15. Cabe recalcarlo que es sin espectadores, seguimos en contingencia, macizos, a cuidarnos. Bien, por aquí en los momios tenemos 2.90 para el Leicester y tenemos 2.30 para el Manchester United. Este juego se llevará a cabo en el estadio King Power Stadium en Leicester. En la clasificación vemos que el Leicester va segundo, mientras que el Manchester United va bajito con un puntito menos en tercero, 27 y 26 puntos respectivamente. Por aquí vemos que el Leicester acaba de ganarle 2-0 al Tottenham. Buen equipo del Tottenham. Por aquí vemos que también el Manchester United le ganó al Leeds United 6-2. Buen porcentaje de gol que traen estos del Manchester United. Un juego que valdrá la pena ver, mis macizotes. Vemos que en sus últimos encuentros, únicamente de los últimos 5, ha perdido uno el Leicester, macizos. Eso fue contra el Everton 2-0. Mientras que el Manchester United lleva 3 victorias, una derrota y un empate. Vemos que la última vez que se enfrentaron, este juego se lo llevó el Manchester United 2-0. Entonces yo aquí, macizotes, me voy a ir por un empate. Veo que ambos traen buen porcentaje de gol. Veo que ambos andan ganando. Tienen buena probabilidad de ganar los dos. Y veo un partido cerrado, macizotes. Entonces, sin más, me voy por el empate. Por ahí los que quieran cubrirlo ahí con local, también estaría bien por ahí para el Leicester en local. Mas sin embargo, el macizo se queda con el empate. Ánimo. Vámonos con el segundo casillero, mis macizotes. Igualmente en Inglaterra, en la Premier League, jornada 15. Los Wolves de Raúl Alonso Jiménez frente al Tottenham. Por ahí nos enteramos que ya está mejorando nuestro amigo mexicano Raúl Alonso Jiménez. Muy buena noticia. Bien, vemos que aquí en el momio tiene 3.60 el Wolves frente al Tottenham 2.15. Este juego se llevará a cabo en el estadio Millennium Stadium en Wolverhampton. En la clasificación vemos que el Tottenham se ubica quinto con 25 puntos, mientras que el Wolves está un poco más bajo en el 11º sitio con únicamente 20 puntos. Por aquí vemos que el Tottenham, como lo mencionamos hace un momento, perdió 2-0 contra el Leicester. También hay que mencionar que su anterior juego a este lo perdió 2-1 frente a Liverpool. Trae 2 derrotas al hilo el Tottenham. Por aquí vemos que el Wolves le ganó al Chelsea, muy buen equipo este del Chelsea, 2-1 el 14 de diciembre. Mas sin embargo, sus últimos 2 jueguitos anteriores los perdió frente al Aston Villa y frente a Liverpool. Yo por aquí, mis macizotes, me quiero inclinar con el Wolves. ¿Por qué con el Wolves? Porque veo que trae más probabilidad ahorita de gol, trae más ventaja de gol. Y el Tottenham viene con 2 derrotas al hilo. Entonces siento que le puede ayudar al Wolves algo la localía. Y ya tiene que empezar a sumar, ya que como comenté va en 11avo. Sin más, macizotes, me voy con local aquí del Wolves, ahí para que le vayan anotando. Bien, mis macizotes, continuamos en Inglaterra, igualmente en la Premier League, jornada 16. Juegazo este del casillero número 3, macizotes. El Everton se enfrenta al Manchester City. Por aquí vemos en la clasificación que el Everton va en cuarto con 26 puntitos, mientras que el Manchester City va en séptimo únicamente con 23 puntitos. Por aquí vemos que el momio es de 5 para el Everton, mientras que es 1.57 para el Manchester City. Este juego se llevará a cabo en el estadio Goodison Park en Liverpool. Como ya lo mencioné en la clasificación, va cuarto el Everton. Y hay que mencionarlo, hay que recalcarlo, macizos. Lleva 3 partiditos al hilo ganando este Everton. Este Everton es de los que hemos atinado en quinielas anteriores. Por aquí vemos que le ganó 2-1 al Arsenal, le ganó 2-0 al Leicester City y por aquí le ganó 1-0 al Chelsea. Ese Chelsea, buen equipo, aunque ahorita andan un poquito mal. Vemos que el Manchester City, su anterior partido le ganó 1-0 únicamente al Southampton, más sin embargo los 2 anteriores los empató. Vemos que empató 1-1 con el West Bromwich y empató 0-0 con el Manchester United, macizotes.
Mis macizotes, pues sin más, yo me quedo igualmente aquí con el Everton. Veo que trae más probabilidad de gol y nos ha quedado muy bien en quinilitas anteriores. Anótenle por ahí, es una ligera sorpresa aquí del macizote. Gana Everton local en este casillero número 3. Bien, mis macizotes, continuamos igualmente en Inglaterra, pero ahora nos vamos a la Championship. Esto es la jornada 21, se enfrenta el Coventry frente al Stoke City. Esto es sin espectadores igualmente. Este juego se llevará a cabo en el St. Andrews Stadium en Birmingham. Por aquí vemos que de momio tiene 2.90 el Coventry, mientras que tiene 2.60 el Stoke. Por aquí en la clasificación nos arroja que el Stoke está en séptimo sitio con 33 puntos, mientras que el Coventry está intermedio bajo en el lugar 18 con únicamente 22 puntos. El Coventry acaba de perder por ahí contra el Sheffield 1-0 y empató su penúltimo juego 0-0 contra el Huddersfield. Únicamente ha ganado 2 juegos de sus últimos 5. Vemos que el Stoke City viene de ganar por aquí 1-0 al Blackburn y lleva 2 empatitos con el QPR y con el Derby. Por aquí también únicamente lleva 2 victorias en sus últimos 5 juegos. Por aquí vemos que la última vez que se enfrentaron ganó el Coventry 2-1 y la penúltima vez el Stoke. Por aquí vemos que ambos van de 1 ganado y 1 empatado y 1 perdido. Por aquí sin más, mis macizotes, me voy a ir yo por el empate. Veo un partido cerrado, más sin embargo también el momio nos marca que va a estar muy parejo este juego. Entonces sin más, me voy por el empate en este casillero número 4, macizos, ahí para que le sigan anotando. Bien, mis macizotes, igualmente en las Championship se enfrenta en la jornada 21 el Derby frente al Preston, igualmente sin espectadores. Esto es en el estadio Pride Park en Derby. Vemos que de momio el Derby tiene 2.40, frente al Preston tiene 3.10. Vamos a ver que en la clasificación ambos están intermedios bajos, más sin embargo el Derby todavía está más abajo en el lugar 22, ya en los últimos 3 puntitos. Por ahí el Preston está ligeramente mejor, un poquito más arriba, en el lugar 15 con 26 puntos. El Preston viene de ganarle 1-0 al Bristol City, más sin embargo perdió sus antepenúltimos 2 juegos 2-1 y 3-0. Aquí vemos que el Derby también viene de ganar 2-0 al Swansea y 0-0 quedó en su penúltimo juego, empató contra el Stoke. Entonces veo un partido en donde ya tiene que ganar ahora sí que el Derby, mis macizos. Está en el ahogamiento, ya necesita salir. Va de local, yo me voy a ir también. Esto es ligeramente, se pudiera decir, otra sorpresa, ya que el Derby viene de 3 juegos sin poderle ganar al Preston. Entonces, sin más macizotes, de local me voy aquí con este Derby, ahí para que le anoten en este casillero número 5. Ahora nos vamos al casillero número 6, mis macizotes. Igualmente es en la Championship. Por aquí estos del Pro Gol metieron bastantes juegos de Inglaterra. Ya es de la jornada 21, se enfrenta el Watford frente al Norwich. Esto es en el estadio Vicarage Road en Watford. De momio tenemos 2.55 para el Watford, mientras que el Norwich tiene 2.80. En la clasificación vemos que el Watford va favorito, aquí va en quinto lugar, tiene 34 puntitos, aunque viene de perder contra el Huddersfield. Empató su penúltimo juego contra el Brentford y ganó sus antepenúltimos 2 juegos, 1-0 al Birmingham y 2-0 al Rotherham. Vemos que el Norwich está puntero, mis macizos, con 43 puntitos y lleva 5 jueguitos al hilo ganados. Hay que anotar eso muy bien, mis macizotes, para basarnos en este resultado. El Norwich tiene 5 jueguitos al hilo frente al Cardiff, frente al Reading, frente al Blackburn, frente al Nottingham Forest y frente al Sheffield. Entonces veo que está muy bien. Este Norwich está puntero, va en primerísimo lugar, no ha perdido ningún jueguito de sus últimos 5. Y vemos que el Watford viene de perder 2-0, como lo comentamos hace un momento, frente al Huddersfield. Entonces, sin más macizotes, yo me voy a inclinar aquí a la visita. Siento que este Norwich viene enrachado, viene con ganas de seguir ganando y se la va a llevar. Anótenle visita en este casillero número 6, macizotes. Ahora nos vamos al casillero número 7, mis macizotes, pero esta vez ya nos vamos volando hasta Escocia. Esto en la Premiership, es la jornada 20. Se enfrenta el Dundee United frente al Motherwell. Por aquí vemos que tiene 2.87 de momio el Dundee y tiene 2.37 el Motherwell. Este juego se llevará a cabo en el estadio Tannadice Park en Dundee. En la clasificación vemos que están igualmente muy pegados. El Motherwell está en quinto y el Dundee United está en sexto, macizotes. Por aquí tienen 21 puntitos respectivamente cada uno. Más sin embargo, vemos algo que hay que aclarar aquí, hay que recalcarlo. El Motherwell lleva 4 partiditos perdiendo, macizos. Lleva
4 partidos sin ver la victoria. Por aquí perdió contra el Rangers, perdió contra el Stade Mirren, por aquí perdió también contra el Hibernian. También vemos que perdió contra el Celtic. Entonces este Motherwell lleva 4 partiditos sin poder ganar, macizos. Más sin embargo, el Dundee viene de un empate por aquí 1-1 frente al Hibernian. También lleva 2 derrotas en sus últimos 5 jueguitos y solamente lleva una victoria. Este Dundee también está mal, aunque vemos que estos partidos no se sabe ni qué. Aquí todo puede suceder, ya que han empatado, han ganado y han perdido. Sin más, mis macizotes, yo aquí me voy a quedar con el empate. Veo que ambos andan mal, no andan jugando muy bien, pero los dos andan exactamente igual. No tiene uno mayor probabilidad de gol que otro, ni otro que del otro, ¿verdad? Entonces, sin más, anótenle empate en este casillero número 7, macizos. Continuamos en Escocia, mis macizotes. En la Premiership igualmente es la jornada 20. Se enfrenta a Ross Country frente a Stade Mirren. Por aquí vemos que en el momio tiene 2.87 el Ross Country local, mientras que 2.50 tiene Stade Mirren de visita. Por ahí vemos que el Stade Mirren tiene 2.50 de momio. Este juego se llevará a cabo en el Global Energy Stadium en Dingwall. En la clasificación vemos que ambos están intermedios, más sin embargo el Ross Country está hasta abajo, está intermedio bajo. Lleva 4 partidos perdidos, macizos, al hilo. Hay algo que hay que recalcar. Entonces yo veo aquí que el Stade Mirren tiene más probabilidad de ganar, ya que lleva sus 2 partiditos últimos al hilo ganados. Tiene buena probabilidad de gol. Entonces, sin más, yo me quedo con el Stade Mirren. Ahí para que le anoten la visita aquí del Stade Mirren en este casillero número ya 8, macizotes. Ahora nos vamos volando, mis macizotes, hasta Portugal. Es la primera liga, es la jornada 11 ya. El Faranense se enfrenta al P. Ferrediana. Esto sin espectadores en el estadio de São Luís en Faro. 2.75 de momio para el Farense, mientras que es 2.55 para el P. Ferrediana. Vemos que en la clasificación el P. Ferrediana está en 6º lugar, mas sin embargo viene de empatar. Perdió contra el Boavista y perdió contra el Benfica. Por aquí, anteriormente a eso, llevaba 3 partiditos al hilo ganados. Mientras que el Farense también está en el ahogamiento, macizos, en el lugar 17 de 18. Viene de perder, lleva 2 partiditos perdidos al hilo. Únicamente ha ganado 1 frente al Marítimo. Entonces veo que el P. Ferrediana tiene probabilidad aquí de meterse a la clasificación. Veo que tiene que salir con más y anteriormente llevaba partiditos ligados al hilo ganados. Sin más, macizotes, me voy a inclinar al P. Ferreira. Esto es la visita en el casillero número 9, mis macizotes, ahí para que la anoten. Ahora pasamos al casillero número 10, mis macizotes, a Latinoamérica, a Colombia específicamente en la primera. Esto es de la apertura, ya son los playoffs. Específicamente ya es la final. Se enfrenta el Santa Fe frente a América de Cali. El resultado del primer partido fue 3-0 favor América de Cali. Vemos que aún no nos arroja todavía los momios, mas sin embargo vamos a darle una checadita aquí a los últimos juegos. Por aquí vemos que el anterior, como lo mencionamos, lo ganó 3-0 América de Cali, mas sin embargo nos vamos a ir un poquito para atrás para checar la probabilidad que tienen de gol. Por aquí el Santa Fe le ganó 2-1 a la Equidad y por aquí empató igualmente con la Equidad 1-1. Entonces vemos que trae de probabilidad entre 1 y un golecito y medio. Más sin embargo vemos que América de Cali lleva de probabilidad un poquito más, ya que le ganó 3-0 aquí al Santa Fe. Por aquí le ganó 2-1 al Junior y el anterior lo empató. Vemos que en sus últimos juegos ambos han estado muy inestables, ya que el 3-0 del América de Cali no nos dice nada frente a un 0-0 que tuvo frente igualmente a este América de Cali el 18 de noviembre. Entonces, sin más, macizos, veo que puede salir por aquí el Santa Fe para atacar. Ya tiene que salir con todo, ya que es la final, viene de perder. Entonces me voy a inclinar aquí con local, macizos. Suele suceder de que siempre que van perdiendo en el partido de ida, tiene que salir el otro equipo a atacar con todo, macizos. Sin más, yo me voy aquí con local en Santa Fe. Esto por ahí se me pasó, es en el estadio del Campín en Bogotá. Ahí para que le anoten, esos amigos colombianos. Ahora agarramos el avión, mis macizotes, y nos vamos para Brasil. Esto es en la Brasileirao, en la Serie A.
Es la jornada ya 27. El Goya se enfrenta al Sport Recife. Cabe recalcar que también no tenemos momio. Por aquí estos pronósticos son sin momio. Este juego se llevará a cabo en el estadio de Seriñá, en Guyana. En la clasificación vemos, mis macizotes, que ambos andan intermedios. Mas sin embargo, el Goyas está en el ahogamiento. El Sport Recife está en 15 y el Goyas está en 20. El Sport Recife lleva 29 puntitos. Viene de empatar y de ganar respectivamente sus últimos dos juegos. Hay que recalcarlo que los anteriores 3 a estos juegos los perdió al hilo. 3 partiditos al hilo perdido. Vemos que el Goyas también viene de empatar y ganar respectivamente. Y los anteriores perdió 2 y empató el último. Entonces, sin más, yo me voy a inclinar aquí por el empate, mis macizos. ¿Por qué por el empate? Porque ambos traen poca probabilidad de gol, vienen únicamente de ganar su último jueguito, 1 de 5, y vienen de perder al hilo 3 y 2 respectivamente. Por ahí me voy a cubrir con el del Sport Recife, que viene siendo la visita. Pero me voy más inclinado al empate, macizos. No creo que se hagan daño estos dos y veo que ambos andan mal. Entonces, sin escarbarle mucho, mis macizotes, empate. Ya si quieren cubrirse por ahí la visita del Sport Recife, adelante. Igualmente en Brasil, macizotes, Brasileirao sería jornada 27. Por aquí se enfrenta el Fluminense frente al Sao Paulo. Por ahí vimos que anteriormente nos quedó mal el Sao Paulo ahí con una estadística poco probable que tenía. Esto se llevará a cabo en el estadio Maracaná, en el Río de Janeiro. Buen estadio. Por aquí en la clasificación vemos, mis macizotes, que el Sao Paulo va en primero y el Fluminense va en el lugar número 7. Entonces vemos que el Sao Paulo viene de ganar 3-0 al Atlético. Por aquí perdió frente al Corinthians, mas sin embargo hay que recalcarlo y hay que anotarlo, mis macizotes. Anterior a esto, llevaba 3 partiditos al hilo ganados, mis macizotes. Entonces, yo me voy a quedar aquí con el Sao Paulo, aunque ya nos ha quedado mal algunas veces, me voy a inclinar a la visita del Sao Paulo. Ahí para que la anoten, mis macizotes. Pasamos al casillero número 13, mis macizotes. Se enfrenta ahora en Turquía el Trabzonspor frente al Galatasaray. Por aquí de momio tiene 3.30 el Trabzonspor frente al Galatasaray 2.10. En la clasificación vemos que ambos están intermedios. Vemos por aquí que en sus últimos juegos el Trabzonspor ganó 2-1 al Rizespor y perdió por aquí con Adana Demirspor. Entonces vemos que el Galatasaray trae 3 partiditos anteriores ganados al hilo, únicamente perdió contra el Karagümrük 2-1. Entonces yo me voy a inclinar aquí con el momio, macizos. Veo que viene más enrachado por aquí el Galatasaray. Creo que lo debería de ganar sin ningún problema alguno. Entonces, sin más, mis macizotes, por aquí, para que la anoten, visita en Turquía del Galatasaray. Ánimo. Casillero, aquí en el casillero número 14, mis macizos, es igualmente en Turquía, en la Super League. Es la jornada 15. Se enfrenta Denizlispor frente a Ankaragücü. Entonces vemos que de momio tiene 2 el local frente a 3.50 la visita. Esto es en el estadio Denizli Atarakü en Denizli. En la clasificación por aquí vemos que ambos andan en el ahogamiento, macizos. Estos del Pro Gol siempre meten unos jueguitos medios peligrosos aquí de los que andan pésimos. Por aquí están en el 19 y en el lugar 20 respectivamente Ankaragücü y el Denizlispor. Entonces vemos que en el Ankaragücü empató su último juego 1-1 y los 2 anteriores los ganó. Eso es algo que hay que recalcarlo. Por aquí el Denizlispor viene de ganar su último juego al Alanyaspor, mas sin embargo los anteriores 3 los perdió. Entonces me voy a inclinar un poco más a lo que veo más estable, que es lo del Arancagú. Veo que vienen más enrachadillos ligeramente, ya que están en el ahogamiento, pero si quieren salir de ahí ya deberían de ganar. Entonces ligeramente con el momio es una sorpresa. Me voy aquí con la visita de la Ankaragücü, macizotes, ahí para que la anoten en este casillero número 14. Bien, mis macizotes, pues por 5 pesos más vamos a jugarnos la revancha. ¿Qué les parece? Por aquí les voy a pasar mi pronóstico ahí para que le den una checadita. Recuerden agarrar lo bueno y lo que no les guste desecharlo, macizos. Por aquí de probabilidad traemos el 50%. Hemos estado ganando, anotando 6, 5, 7, hasta 9 jueguitos en estos 14. Por aquí, si nos siguen en el canal, recuerden suscribirse, ya que semana a semana les traemos estos pronósticos del macizote. De repente en una de esas van a ver que le vamos a atinar, mis macizos. Ánimo. Sin más, arrancamos aquí con la revanchita. Aston Villa frente al Crystal
Palace, esto es en Inglaterra de la Premier League, es la jornada 15. De momio vemos que el Aston Villa tiene 1.90 a un Crystal Palace 3.75. Esto será jugado en el estadio Villa Park en Birmingham. En la clasificación vemos que están intermedios e intermedio bajo el Crystal Palace respectivamente. El Aston Villa viene de ganar por aquí 3-0 al West Bromwich, mientras que el Crystal Palace viene de perder 7-0 frente a Liverpool. Sin rascarle mucho, mis macizos, no hay mucho que escarbar. Entonces me voy aquí a ir con el local de Aston Villa. Si no hay sorpresa alguna, debería de ganarlo sin ningún problema. Igualmente en Inglaterra, macizotes, esto es en la Premier League, es la jornada 15. Arsenal frente al Chelsea. Debe de ser un buen juego, macizotes. Esto es en el estadio Emirates Stadium en Londres. Vemos por aquí que en la clasificación el Chelsea está en octavo con 22 puntitos, mientras que el Arsenal está en quinceavo con 14 puntos. Ambos vienen de perder. Debe de ser un juego ya para los aficionados que valga la pena ver. Viene de perder el Chelsea contra los Wolves 2-1 y viene de perder el Arsenal contra el Everton. Entonces veo un partido de ambos que andan inestables. Siempre estos partidos suele haber mucho empate, macizos. Vemos que también anteriormente el Chelsea frente al Arsenal han empatado. Esto en enero y esto en diciembre del año pasado respectivamente. Sin más, me quedo con el empate aquí del Arsenal frente al Chelsea, macizotes. Ahí para que la noten. Ahora nos vamos al casillero número 3, mis macizotes. Igualmente en Inglaterra, pero ahora es la Championship. Es la jornada 21. Se enfrenta el Cardiff frente al Brentford. Por aquí vemos que de momio tiene 3.30 el Cardiff frente a 2.20 del Brentford. Esto es sin espectadores en el estadio del Cardiff City Stadium en Cardiff. La clasificación, vemos que el Brentford está en cuarto, viene bien, viene ganando, viene únicamente de empatar un juego y de ganar los dos anteriores. Mientras que el Cardiff viene con 2 derrotas, por aquí perdió contra el Norwich y perdió también contra el Swansea. Entonces, sin más, macizos, veo que no hay mucho de dónde escarbarle. Debería de ganar el Brentford sin problema. Si no hay ninguna sorpresa, va a ganar el Brentford. Ánimo ahí para que le anoten a esta visita. Ahora el casillero número 4. Ya estamos hablando de la revancha, mis macizotes. Igualmente en la Championship es la jornada 21. Se enfrenta el Nottingham Forest frente al Birmingham. Por aquí vemos que el Nottingham tiene 2.20 de momio frente a 3.25 del Birmingham. Es sin espectadores. Este es en el estadio City Ground en Nottingham. En la clasificación vemos por aquí que ambos andan intermedios bajos, 17 y lugar 20 respectivamente Birmingham y Nottingham Forest. Vemos que de puntos tienen 22 y 17. También observamos que el Birmingham tiene 3 partiditos al hilo perdido, macizos. Este Birmingham no ve la suya. Pierde por goleadas 4-1, 3-2 y 1-0. El Nottingham viene empatando y viene ganando también. Entonces vemos más estable. Últimamente es en lo que me baso, mis macizos, en los últimos jueguitos. También venía de perder los anteriores 3 respectivamente de los 5 últimos hablando. Entonces, sin más, mis macizotes, yo me voy a ir aquí con el Nottingham Forest. Viene siendo local. Por aquí tiene 2.20 en el momio. Entonces creo que lo puede ganar sin ningún inconveniente. Para que le anoten al Nottingham Forest. Quinto casillero, macizotes, igualmente de la revancha en los Países Bajos, la Eredivisie. Esto ya es la jornada número 1. Estadio Langhorne en Utrecht. Se enfrenta Utrecht frente al AZ Alkmaar, de momio 2.70 y 2.40 respectivamente local visita. Pues en la clasificación vemos que están arrancando, ¿verdad? Va a arrancar aquí, terminaron en séptimo el AZ Alkmaar 23 puntitos y el Utrecht 13. Por aquí el AZ Alkmaar nos ha hecho atinarle bastantes veces por aquí a los resultados. El Utrecht tiene mucho empate, mucha probabilidad de empate, y el AZ Alkmaar mucha probabilidad de victoria. Entonces yo me voy a quedar aquí con la visita del AZ Alkmaar, macizo. Por ahí si lo quieren cubrir con un empate, excelente, mis macizotes. A esos que les gusta meter dobles y triples, adelante. Yo me voy con el AZ Alkmaar. Atlético Paranaense se enfrenta al Vasco da Gama, macizos. Esto es en el sexto casillero en la revancha. Es de Brasil, en el Brasileirao Serie A, jornada 27. Por aquí no nos arroja todavía momio, mis macizotes. Mas sin embargo, se llevará el juego en el estadio Arena Baixão en Curitiba. Va de local este Atlético Paranaense. Vemos que tiene 31 puntitos, viene de ganar y está en el lugar 12avo. Mas sin embargo, el Vasco da Gama está en el ahogamiento, macizos. Lugar 17, aunque también viene de ganar. Este partido lo veo muy parejo, aunque no tenemos aún todavía momio.
Lo veo parejo, ambos andan intermedios bajos, tirándole al ahogamiento el Vasco da Gama y el Atlético Paranaense. Claro que quedará salir de ahí, mas sin embargo el Vasco da Gama no será tan fácil ganarle. Sin más, me voy con un empate, macizos, aquí en Brasil. Anótenle ahí de favorzote, ánimo. Último partidito aquí de la revancha, mis macizotes. Se enfrenta el Antalyaspor frente al Hatayspor. Por aquí de momio tenemos 2.25 para el local y un 3 para el visitante. Esto se llevará a cabo en el estadio Antalya Stadium en Antalya. En la clasificación por aquí vemos que el Hatayspor está en sexto con 21 puntos. Viene de ganar su último jueguito 1-0 al Godspé. Y el Antalyaspor viene también de ganar 2-0 al Kayserispor. Entonces me voy a inclinar yo aquí ligeramente más con el local, macizos. Trae 2 jueguitos al hilo ganados. Tiene buen momio también, 2.25. Por ahí un macizote nos ha recomendado que en los momios 2.20 a 2.65 son de los más probables por aquí en esto de los momios en las casas de apuestas. Ahí para que lo tengan presente. Y bueno, mis macizotes, pues quedó local este del Antalyaspor. Y así terminamos, así concluimos lo que viene siendo esta revancha. Esto que viene siendo los 14 jueguitos y la revancha de los 7. Así concluimos este Pro Gol 2054, mis macizotes. Esperamos que nuestros pronósticos les sean de mucha ayuda a todos ustedes. Recuerden suscribirse aquí con el macizo del YouTube. Recuerden que les mando un abrazo a todos. Ya vienen las fiestas navideñas y qué mejor que atinarle por aquí a este Pro Gol, ¿verdad? Déjenos sus likes, déjenos sus comentarios positivos. Aquí mucha gente nos apoya y nos sigue. Recuerden que traemos buena probabilidad, mis macizotes, y les mando un saludo por aquí, el macizo del YouTube. Ánimo, mis macizotes. Feliz Navidad por ahí a todos.